Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto estar acá con ustedes desde la Mesa de Educación y Cultura Francia-Colombia, una iniciativa que comenzó hace más o menos un año gracias al Consulado de Colombia en París, acá en Francia. Y hoy vamos a comenzar un ciclo de entrevistas con una invitada muy especial que ustedes van a ver, que se llama Gina Montoya, que pertenece también a la Mesa de Educación y Cultura y que nos va a contar un poco su experiencia estando aquí en Francia, tanto su llegada como su instalación y pues ahora un poco su integración a la sociedad francesa. Así que para comenzar, les cuento un poquito para quienes no conocen, la Mesa de Educación y Cultura hace parte de la Red Solidaria de Mujeres Colombianas en Francia, que también inició hace un poco más de un año y con las cuales hemos venido trabajando para poder apoyar el desarrollo de la comunidad colombiana acá en Francia. Entonces, estos videos que vamos a hacer están dirigidos a toda la comunidad hispanohablante, pero también y muy especialmente a los colombianos que viven acá en Francia, en diferentes ciudades. A esta Mesa de Educación y Cultura pertenecen muchas mujeres principalmente que están en diferentes ciudades. Yo estoy, por ejemplo, actualmente acá en Marsella. Hoy estamos si no me equivoco, sí, hoy estamos a 8 de abril de 2023 y vamos entonces a comenzar esta entrevista con Gina Montoya, que llegó hace aproximadamente 2 años, pero ya nos va a contar un poquito más de su historia, así que damos la bienvenida a Gina Montoya. Hola Hola Jime, ¿cómo Gina. estás? Bien Gina, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para nuestra primera difusión, nuestra primera entrevista que tenemos en nuestras redes y también en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a ustedes también a que se conecten, a que se registren y a que queden allí conectados con nosotros para que puedan ver todos los contenidos y información interesante que estaremos compartiendo a partir de ahora en nuestras diferentes redes y canales. Gina, muchísimas gracias entonces. Y bueno, vamos a aprovechar entonces en esta tarde para conocerte un poquito más. Mi nombre es Gina Montoya, tengo 27 años, soy colombiana. Como bien dices, llegué hace 2 años acá a Francia y actualmente estoy viviendo al sur de Île-de-France, más o menos a las afueras de París, que se llama en un sector llamado Arcueil. Entonces, no es tan lejos, vivo muy cerquita, pero ahí vamos. Qué bien, Gina, muchas gracias. ¿Y qué edad tienes? Cuéntame, ¿y qué haces actualmente? Bueno, yo tengo 27 años, actualmente estoy haciendo mis estudios de, estoy haciendo otra licenciatura y estoy haciendo unos estudios en alternancia. Entonces, les voy a contar un poquito más después, más adelante, qué es esto de la alternancia, que es algo como muy común acá en Francia y suena por todos lados para los estudiantes Ujú. y es una gran oportunidad. Perfecto, Gina. Vamos entonces a comenzar haciéndote algunas preguntas sobre antes de que tú llegaras a Francia. Digamos, ¿cómo fue ese proceso? ¿En qué página buscaste información sobre la migración o fuiste a alguna charla sobre este proceso? ¿Cómo nació en ti, digamos, ese deseo y cómo se materializó ya el hecho de poder venir acá a Francia? Claro que sí. Bueno, yo empecé a buscar mucho como en las redes sociales, en las páginas web. Hay muchas charlas que hacen en Bogotá. Yo vivía en Bogotá, en Colombia, y habían muchas charlas de posgrado al exterior. Entonces yo iba a todas las conferencias que hacían, las hacían digamos, en lugares grandes de Bogotá, en el que iba muchas universidades de todos los países a mostrar sus currículos, a mostrar cuál es el proceso de migración. Y yo empecé así, empecé buscando, mirando Canadá, mirando Estados Unidos, qué necesitaba, cuáles eran los requisitos, hasta que de tanto ir a estas conferencias, creo que fui durante unos 4 años de mi carrera universitaria allá en Colombia a todas estas charlas, encontré Campus France. Ellos hacían todo el proceso de visado y era obligatorio pasar por ellos. Yo no sabía, digamos, en esa época pensé que era como institutos separados, que cada uno tiene un proceso diferente para ir al mismo país. Uno puede encontrar agencias para irse a Canadá
y hay 10.000 agencias en Colombia en las que uno puede irse, o 10.000 agencias para irse a Australia. En Francia no, en Francia había una específica que era obligatorio pasar por ahí. Entonces, ahí fue donde conocí todo el proceso, pregunté muchas cosas, ellos traían personas que contaban sus testimonios, entonces así fue como conocí todo el proceso y dije, es posible, la educación en Francia no es tan cara, entonces eso a mí me llamaba la atención como para yo poder seguir creciendo académicamente, hacer una maestría, otra licenciatura, otros diplomados, y empecé a buscar qué era lo que necesitaba, cuáles eran los requisitos. Ok. ¿Y qué estudiaste allá en Colombia, Ginny? ¿En dónde estabas? Bueno, yo vivía en Cajicá, que es como a las afueras de Bogotá, pero estudiaba en Bogotá, entonces todo el tiempo me desplazaba hacia la ciudad. Y yo estudiaba licenciatura en lenguas modernas, entonces por eso también como mi interés en un poco este asunto de viajar para poder practicar mucho los idiomas, que era lo que estaba aprendiendo. Y estudié en la Universidad Javeriana de Bogotá y allá hice mi licenciatura que normalmente dura 5 años, pero logré acabarla como un poquito antes con homologación de niveles y todo el proceso de aprendizaje de idiomas y, y salí de allá con el nivel C1 de inglés y B2 en francés. Entonces, cuando yo ya tenía ese nivel, yo dije, ya, puedo lanzarme a Francia, tengo ya todos los requisitos que necesito, nivel educativo, nivel de idioma, todo para poder ir a estudiar a Francia. Excelente. Ok, y yo he escuchado para muchas personas y para mí misma, porque pues yo también, digamos, pasé por ese proceso, que hay diferentes posibilidades de mostrar esa solvencia económica ante la embajada, ¿no? Para que te den entonces una visa, sea como estudiante o como asalariada. Para ti, ¿cómo fue? ¿Cómo pudiste mostrar esa solvencia económica? Claro que sí, bueno, al principio fue súper complejo porque yo tenía ese miedo de decir, yo no tengo toda la plata que ellos le piden a uno. Digamos que la ley en cuanto al proceso de visa de estudiante es muy clara, tienes que demostrar que puedes pagar durante un año completo 615 euros mensuales para sostenerte en Francia. Entonces yo al principio dije, ay, no, tengo que tener entonces 615 euros por mes, multiplicarlo por 12 y entonces toda esa plata la tengo que tener en mi cuenta. Y oh, sorpresa que no. O sea, no, la ley no es que te esté pidiendo que las tengas en ese momento en la cuenta, sino que tengas ahorros, que tengas un deudor solidario, que tengas familia que pueda proveerte un dinero mensual. Entonces, así sea real o no, que de verdad te van a mandar plata todos los meses, tienes que demostrar que tienes el contacto de una persona que te puede ayudar a pagar eso. Entonces, mi mamá es contadora, entonces lo que hizo mi mamá fue hacer todo un ejemplo de documentación financiera mostrando cuánto ganaba ella, cuánto ganaba mi padre y cuánto tenía yo de ahorros, ¿sí? Y sumando todo, daba más del dinero que se necesitaba y obviamente ya tuvo que pues demostrar de dónde sale ese dinero, ¿no? Porque pasa mucho que la gente dice, no, voy a pedir a mi tía que me meta la plata en mi cuenta y saco el certificado bancario y eso lo muestro en la embajada. Pero entonces van a preguntarle a uno y esa plata dónde salió. No, de mi tía, o sea, su tía le regaló toda esa plata porque sí. Entonces, hay tantas cosas que uno puede analizar para uno asegurarse que le den la visa y es demostrar de dónde sale el dinero siempre. Digamos, yo me vine con mi pareja y mi pareja para él fue mostrar un crédito bancario, la aprobación de un crédito bancario y recursos que él tenía de sus ahorros. Y eso hacía match en que él alcanzaba el dinero. Sí, entonces hay muchas vías, pero siempre haciendo la claridad más eh, como sincera ante el banco y ante las entidades de la embajada diciendo, este dinero viene de acá. Entonces así fue que lo logré, con ayuda de mis papás y los ahorros que yo tenía. Ok, Ginny. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, además, digamos, de esa pregunta o de ese tema de la solvencia económica, ¿qué otras preguntas te hicieron cuando llegaste a la embajada? Cuéntame qué tal fue esa experiencia llegando a la embajada, etcétera. Claro que sí, bueno, ahí el proceso de todo este visado se empieza con Campus France, en el cual uno crea su cuenta en la página de ellos y uno empieza a enviar todos los papeles que ellos le piden a uno. Ellos son como el filtro antes de pasar a la embajada. Tienes que demostrarles a ellos tu inscripción a la universidad, que ya te aceptaron, toda la parte financiera, tus documentos personales, como tus diplomas anteriores, cédula, identificación, todo eso. Cuando ellos te dicen, listo, ya estás listo,
te mandan a pedir cita a la embajada, ojalá consigas una cita rápida, porque también eso es otro problema, que hay tantas personas que las citas son difíciles de encontrar. Cuando logras coger una cita en la embajada, tú vas con todos tus papeleos impresos, ahí hay una lista incluso en la página de la embajada que te dice qué es lo que debe traer. Entonces yo me leí esa lista 10.000 veces, hacía un checklist, tengo todos los papeles, todos los llevé. Y de preguntas, me hicieron preguntas como, en efecto, ¿quién lo va a solventar económicamente? Yo decía, mi mamá tiene todos los recursos para hacerlo, demostramos porque ella tiene, no sé, 2 trabajos, 3 trabajos, y yo tenía unos ahorros. ¿De dónde salieron los ahorros? No, yo vendí un carro que yo tenía, o yo trabajo en Colombia, yo ya era también trabajadora, aunque no había acabado mi universidad ya en Colombia, seguía trabajando. Luego me hicieron preguntas en francés, porque en mi hoja de vida, porque también eso es un papel que toca mostrar, hoja de vida, decía que yo ya sabía francés, que tenía un B2. Entonces empezó a hablarme en francés el señor, como haciendo la Mm. prueba de, bueno, venga, a ver, echémonos una charlita en francés y me cuenta entonces de su vida, qué es lo que quiere hacer en Francia, por qué tal universidad. Yo le decía, pues escogí esta universidad por el pensum, porque quiero lograr enseñar en Francia idiomas. Yo tengo una licenciatura en lenguas, me gusta la pedagogía, tuve docentes franceses en mi universidad, entonces sé más o menos cómo funciona la cultura. Yo explicándole al señor como una charladita supremamente normal. O sea, traté de ser lo Ujú. más calmada posible, no sentirme como si me estuvieran haciendo entrevista policial. Y Claro. bien, pasó todo súper bien. Ok, muy bien. Entonces ese fue como el proceso. Luego te dieron tu visa. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar para tenerla? Sí, digamos, tuve que esperar más o menos 15 días, 15 días y un poquito más. De hecho, yo ya estaba cerca del tiempo de que tenía que llegar a la universidad y llegué como unos días tarde a la universidad porque la visa no me la dieron tan rápido, se demoró siempre el proceso. Y te llega la visa por correo físico, ¿sí? Tú puedes ir Ujú. a recogerlo, a la visa y tu pasaporte, porque ellos se quedan con tu pasaporte, o puedes decir que te lo envíen a la casa. Yo pedí que me lo enviaran a la casa, pero luego yo decía, no, ¿y qué tal si yo voy y pregunto físicamente a ver si ya tienen mi visa, si tienen mi pasaporte, si tienen el resultado? Pero no, me esperé, llegó a mi casa, llegó pues a donde yo vivía y tú tenías que ver 2 cosas. Si te daban el pasaporte con una carta, era porque te la negaban. Y en esa carta decían, ustedes le negaron la visa por el motivo tal. Y hay unos motivos ya establecidos, no es como que sea algo específico de tu caso. Y si no te llegaba un papelito, sino solo tu pasaporte, era porque te lo habían dado. Entonces yo me acuerdo que yo bajé por ese paquete corriendo, saqué la bolsa y vi solo mi pasaporte, no había hojita ni nada. Entonces dije, me la dieron. Y eso fui abriendo mi pasaporte y buscando la visa, el sello de visa, sí, me la dieron. Y ya Y ahí estaba ya, o sea, fue el en momento y una de ya, las compré páginas. pasajes y me fui, tal cual en una de las Muy bien. páginas. Ok, perfecto, Ginny. Entonces, bueno, eso fue así. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2020. 2020, o sea que estábamos en todo lo No, de la... 2000, 2021. Sí, 2021 tipo octubre. Ya Ok, obviamente había pasado un poco lo de ya la es pandemia. confinamiento. Sí, ya es Ajá. confinamiento, pero incluso había personas que les estaban negando la visa porque varios países de Latinoamérica estaban todavía en rojo, Ujú, ujú. que no había vacunas y que había países no Ok, vacunados. A mí sí eso me pidieron la vacuna para venirme. Yo tuve que lograr que me hicieran todas las dosis de la vacuna, las 2 dosis de esa época, y para poder hacer todo el proceso. claro que ese también era como todo el contexto, ¿no? Mm, Que cada quien ha tenido antes de llegar acá a Francia. Y cuando sí. llegaste acá a Francia, entonces, ¿dónde te alojaste? ¿Cómo fue para ti esa llegada? ¿Te dio duro o Mm. estuvo más bien, fue un proceso más bien fácil? ¿Venías sola, venías acompañada? Bueno, yo hice el proceso con mi pareja, lo hicimos obviamente separados porque tú como visa de estudiante no puedes hacerlo juntos, pero hicimos el proceso al tiempo. Él también le dieron la visa, él se fue antes que yo, se fue como unas semanitas antes que yo y yo me fui después y él sí logró conseguir una residencia estudiantil desde Colombia. Estando en Colombia, él contactó a residencias y lo aceptaron. Yo como pasé a una licenciatura,
Entonces yo mandaba mi candidatura a las residencias estudiantiles, como el Cruz, por ejemplo. El Cruz es una residencia muy conocida acá. Y me decían que no, que solo aceptaban en ese momento maestrías, gente de maestría. Entonces yo estaba así como, porque a mí no me aceptan en ninguna residencia, me piden un montón de papeles que yo no podía tener porque yo estaba en el exterior. En cambio, él sí lo logró y él sí se fue antes. Ya cuando yo logré venirme, me tocó, fue con una inscripción a un Airbnb, porque pues tenía que llegar en realidad a algún lado. No podía quedarme con él porque la residencia no permitía vivir dos personas en un cuarto, en esa residencia en el Cruz. Entonces yo dije, bueno, voy a pagar un Airbnb, yo soy súper ordenada y súper psicoseada con las cosas de planeación. Entonces yo dije, voy a pagar un Airbnb por 3 semanas. Y en esas 3 semanas busco dónde vivir ahora sí de verdad, estando allá. Entonces pagué el Airbnb con la ayuda de mis papás también, que yo pagué unas cosas de mi proceso y ellos me ayudaron a pagar otras cosas. Y llegué a un Airbnb, era una casa gigante a las afueras de París, porque eso sí, yo siempre dije, no voy a pedir nada en París, París es muy caro. Sí, y si uno vive a las afueritas, es más fácil llegar, hay bus, hay metro, hay de todo, uno llega como llega. Entonces yo busqué que fuera un lugar medio cercano a la universidad, a las afueras de París, un Airbnb, me quedé allá por 3 semanas y ya después sí con mi pareja buscamos un apartamento para los dos, un estudio, obviamente muy caro, entonces terminamos encontrando fue una habitación compartida entre los dos en el que pagábamos una mensualidad de más o menos como 500 euros entre los dos. Imagínate, una Súper habitación bien, valía 500 euros a las afueras de París. claro. Entonces, era lo máximo lo que nos alcanzaba. No, el precio estaba muy bien, en realidad. Sí, sí, sí. No es fácil conseguir, así suene costoso, en realidad el precio estaba muy bien para 2 personas. Sí, es increíble porque nos pedían, incluso estando dos personas compartiendo una habitación, nos pedían 1.000 euros por una Mm, habitación en por París. Y era persona 500. como por Sí, claro, persona 500. Y así habían fuera otros que era compartiendo. peor. Habían otros que eran más, como decimos en Colombia, conchudos, ¿no? Como más O abusivos. abusivos y decían Mm, como, no, que 1.000 euros cada uno por la habitación. Y uno, pero estamos compartiendo la misma habitación. Estamos compartiendo todo el apartamento con gente, o sea, con varias personas. Entonces, no, por eso yo dije desde el principio, yo sí dije, no voy a vivir en París, voy a vivir en las afueras, así me toque lejos, lo que sea, pero porque era la universidad que conseguí. claro. Tristemente apliqué a muchas universidades y una me aceptó porque yo estaba pasando a unas carreras que era sobre Ujú, lenguas, en licenciatura en lenguas, y me pedían mucho nivel, me pedían C1. Y yo solo tenía claro. el B2 en francés. Entonces dije, listo, yo me preparo para el C1, pero mientras tanto tengo que estudiar algo. Tengo que estudiar en una universidad alguna carrera. Entonces hice un año de carrera nomás. O sea, en la Ujú, licenciatura a la que fui solo hice un año. Entonces dije como, bueno, voy a estar acá un año, me voy a aguantar una habitación con mi pareja y la pagamos barato, ahorramos plata para ya después cambiarnos. O sea, como que poquito a poquito, ¿no? No podemos llegar derecho a una casa, todo claro. perfecto. Y entonces licence 3, ¿no? Que sería como la licencia, lo que dices, un último año Mm, de lo que sería como una carrera universitaria acá, bueno, allá en Colombia, ¿no? Y saber que, bueno, sí, ya en Colombia más o menos uno hace 5 años de una carrera universitaria y luego su máster. Acá sí. en Francia funciona diferente, puede ser 3 años para hacer Mm, una licenciatura, digamos como la llaman acá, una licence. Y mm, entonces hice un licence 3, que era como un último año de carrera universitaria en el primer año de, ok, entonces visa de estudiante, exactamente. ¿no? Que fue la que te dieron a Sí, ti. sí, sí, sí. Ok, y entonces hablando de eso, Ginny, teniendo, digamos, esa experiencia de un primer licence 3, y después ya más adelante nos contarás para la alternancia, ¿qué piensas entonces comparando esos dos sistemas Mm, educativos, el francés y el colombiano? mm. ¿Cuál es tu impresión después de la experiencia que ya has tenido? Bueno, yo creo que acá, si mi pareja alguna vez ve esta entrevista, me va a matar, porque él dice que yo soy muy quejetas. Pero bueno, pues es que yo estoy Ya te licenciatura. volviste francesa. Sí, qué tristeza, ya se me pegó ese ser francés en mí. Entonces, no, ¿por qué? Pues yo, como estudié licenciatura en la Javeriana, en Bogotá, yo tenía un alma por la educación, pero que brotaba, me brotaba en el alma la pedagogía, la educación, cómo debe ser una educación real. Yo no estoy diciendo que la Javeriana fue perfecta porque también entre los estudiantes nos quejábamos, como que, ay, ¿por qué tenemos que hacer esta clase? ¿Por qué este profesor es así? No sé qué. Pero en medio de todo era pedagogía.
tú sentías la pedagogía de los docentes, sentías esa conexión, aparte que entre latinos somos como muy de trabajar en equipo, de trabajar para el otro, en proyectarnos, en mejorar como el ambiente el que tenemos en el trabajo, en la universidad. Pero ya cuando yo llegué acá, me sentí súper rara, fue un shock cultural enorme porque me sentía sola. Incluso si había trabajos en grupo que hacer, era muy difícil sentarse entre todos a pensar y reflexionar en el trabajo. No, era como, hacemos un drive, tú haces esta parte, yo hago este y listo. Y yo listo, yo estoy bien con eso, yo estoy bien con eso, pero luego juntémonos y analicemos lo que escribimos y lo arreglamos. No, déjalo así, no sé qué. Yo, bueno, está bien. Y luego no sé si yo necesitaba ayuda en alguna cosa, la gente era como, sí, sí, claro, yo te ayudo, te explico en 2 segundos y ya. Pero eso a la Ujú, realidad no me ayudó, ¿sí? Porque yo tenía claro. tantas dudas, yo me vine acá a hacer una licenciatura en Sciences du Langage FLE, que es como lingüística puramente de la lengua francesa. Claro, yo soy extranjero, entonces yo no entendía todas las cosas que tal vez ellos como franceses aprendieron desde toda su vida sobre la lengua francesa. Entonces yo Claro. intentaba como acomodarme, intentaba como integrarme y pedía ayuda a los docentes. Yo soy una persona que dice, pregunto a los docentes todo, le pregunto todo para yo poder comprender. Pero incluso ellos me veían y era como, no, es que tal vez no entiendes porque eres extranjera y porque no tienes suficiente francés para entender el tema. Y Mm, yo ahí me quedaba como bloqueada, como no es que no te entienda el francés, es que es duro el tema, ¿verdad? Tema como teórico, análisis de la lengua, análisis de la pragmática, de la redacción, de la fonología, la fonética. Y yo aprendí eso en la Javeriana, pero, pero no al nivel lingüístico, ¿sí? No entrando en profundidad. Entonces acá ujú, fue un choque enorme y yo me sentí como si fuera tonta, como si yo no fuera capaz de hacer nada. Todo me iba mal, nunca en la vida me había ido mal. En la universidad a mí me iba bien, en Colombia yo trabajaba bien, pues como que le metía las ganas a hacer las cosas. Pero acá fue como un choque. supervivencia, hacer todas Ujú, las cosas en modo, sí, tal cual, como un ujú, choque. Entonces, no, no creo que yo haya sufrido depresión, porque es una palabra muy grande, pero sí fue un choque muy grande. Entonces, claro. si yo me pongo como a comparar entre una educación y la otra, no voy a decir que conozco toda la educación, conozco solo mi experiencia, lo que a mí me pasó en mi universidad. Entonces, si Ujú. ¿Qué yo universidad era? manejo una balanza, era la Universidad de París-Cité, que antes se llamaba Ujú, París Diderot, ¿sí? ok. Entonces, Ujú, pues yo decía como, trataba como de preguntarle a los docentes, entender con mis compañeros tampoco entendían. Yo decía, no soy solo yo, o sea, hay algo que pasa acá que en clase estás y el profesor está solo mostrando diapositivas y ya, y se acabó la ok. clase y no hubo una Como que no hay explicación tanta real. interacción con el Mm, profesor, no hay tantos espacios para, de pronto, para preguntarle. ¿Y cuántos eran ustedes, por ejemplo, en una exacto. clase normalmente cuántos eran? Mm, Normalmente podríamos llegar a ser 30, más o Ok. menos, de Y 30 a también tenías 40. las clases en anfiteatro, así como No, ese sí seminarios. nunca. Ese Ujú. sí Es nunca que porque también creo que en depende mi de la carrera. formación, ¿no? Ujú. Sí, exacto, depende de la carrera porque en mi carrera no había tanta gente e incluso en mi carrera éramos diferentes personas de diferentes carreras que nos concordaban clases que teníamos que ver juntos, pero no éramos de la misma carrera. Yo era Sciences du Langage FLE y había gente que era Sciences du Langage Lingüística Aplicada y otro Sciences du Langage, no sé, alemán. Sí, entonces Ujú. todos teníamos cosas diferentes, pero habían clases en las que nos encontrábamos de nuevo. Ok. Entonces ahí lo que uno hacía era como que tratar de congeniar con los que uno veía más seguido e intentar mirar. Entonces ya cuando yo hago como ese análisis de entre lo que yo tenía en Colombia y acá, dije como no me vuelvo a quejar de mi país, porque uno es muy quejetas también, uno de su propio país, ¿no? Y de su propia educación. Yo decía, no me vuelvo a quejar porque de verdad el nivel se sentía. El Ok. cambio de nivel se sentía, acá era muy teórico y eso está bien también, porque si uno Ujú. quiere hacer investigación acá, eso es importante la teoría, pero pues Claro. si no la entiendes, si no la integras en tu vida y no la logras como captar en ti, no, yo no veía cuál era la utilidad. Entonces Ujú.
Fue un año difícil. Entonces yo digo que el nivel de académico depende de la universidad, depende de tu vida también, cómo lo viviste en Colombia, depende cómo lo viviste en Francia. No siempre uno es mejor que el otro. Ok, Sí, puede que ser que mi experiencia fue una experiencia muy chocante, pero yo vi a mi pareja y él estaba feliz. Él venía acá a estudiar física, maestría de investigación y él acá era feliz, porque toda la área investigativa acá era muy pro, ¿sí? ujú, Entonces yo ahí aprendí que depende de la persona y la universidad. ujú. Ok, Ginis. Y entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿cuáles son entonces tus proyectos profesionales a corto y a largo plazo? Bueno, a corto plazo, ahorita estoy haciendo una alternancia. A corto plazo es que ahorita estoy haciendo otro estudio diferente. Después de esa licenciatura y de ver cómo fue el sistema educativo, me dio miedo de entrar a una maestría, esa fue la realidad, una maestría que dura normalmente 2 años. Entonces yo decía, si así fue una licenciatura que duró un año, no me imagino yo aguantándome una maestría de 2 años y más porque yo ya tenía la capacidad de trabajar. Yo ya había trabajado en Colombia, yo ya estaba como profesional. Yo no quería seguir como gastando mi tiempo solo estudiando, porque mientras que tú estudias tienes que tener trabajos de estudiante, de Claro. restaurante, de niñera, y yo estaba así, de niñera en las noches y en los fines de semana. Entonces yo decía, yo ya no puedo seguir así por 2 años más. Yo estaba cansada, decía, no es mi país, tengo que pagar más cosas, vivo en pareja también, tengo que darle tiempo también a mi pareja, darme tiempo a mí, ver qué quiero hacer. Entonces decidí buscar una universidad o un instituto que me ofreciera la oportunidad de trabajar y estudiar al tiempo. Me vi muchos videos de personas que hacían alternancia, que es lo que ahorita estoy haciendo en mi carrera, y busqué otra carrera porque no quería seguir por la parte del francés nomás, quería algo meramente pedagógico, porque cuando yo me iba por una fase del idioma, se volvía muy como investigativo, ¿sí? Y me había dado cuenta en la licenciatura que eso no era lo mío era la parte pedagógica, ¿sí? Entonces me fui a una carrera que acá en Francia se llama ingeniero pedagógico y que a mí me voló la cabeza, porque es algo como si fuera un coordinador pedagógico en Colombia, junto Ok. con un creador de contenido pedagógico. Entonces, Interesante. el ingeniero es el que hace el módulo, la creación teórica de la parte pedagógica de lo que sea. Uno puede irse a cualquier área, matemática, lenguas, uno puede irse a áreas empresariales. También tenía la vía de meterme en empresa y no en colegio, para salir un poco de mi experiencia profesional de colegios, que era en Colombia, y podía meterme a empresas a trabajar módulos de entrenamiento, de mejorar la habilidad de los empleados en alguna área. Entonces empecé a buscar esta carrera, encontré un instituto que se llama Open Classroom, que no le estoy haciendo tampoco pues publicidad, y era estudiar virtual y trabajar al tiempo, buscar una empresa en la que hicieras como unas prácticas full time todos los días y te pagaran un sueldo, te pagaban un mínimo. Ujú, Acá no te pagan un mínimo tan fácil, porque pues uno claro, todavía no es de acá, no es del país. sí. Entonces hice todo, hice todas las vueltas, duré como 3 meses inscribiéndome al instituto, aceptaron mi diploma de Colombia, aceptaron mi diploma acá de Francia, de la licenciatura, logré sacar el C1, porque ya llevaba pues un año acá, ya había logrado sacarlo, el diploma del C1, me inscribí y luego busqué una empresa que me acepte a mí para hacer la alternancia. Encontré la empresa que me aceptó, el jefe de esta empresa es argentino, entonces él sabía más o menos cómo funciona todo este proyecto de los extranjeros y me aceptó, pero luego entonces vino otra barrera que fue los papeles. Toda la administración en Francia es súper complejo, es Eso súper te iba a lenta, yo creo. preguntar, paralelamente, ¿cómo ibas con los papeles? Porque tú tenías tu Mm, estatus de estudiante y qué sucedió, digamos, en ese proceso de alargar un poquito tu estadía en ese sentido, pero como estudiante todavía o estudiante en mm. proceso de convertirte en empleada, ¿cómo fue? Claro, eso es una locura acá porque la gente para los extranjeros no es normal la alternancia. Y yo preguntaba en redes, ¿cómo puedo cambiar mi titre de séjour, que es mi visa, acá transformada? Mi permiso de residencia se llama titre de séjour estudiante.
Yo decía, ¿cómo lo puedo alargar con una alternancia? Y la gente me decía, no se puede, los extranjeros no pueden hacerlo. Y era algo que me chocaba porque toda la gente decía, no se puede, yo lo intenté, no se puede. Y yo buscaba en las leyes y como que en las instrucciones del gobierno y decía, sí se puede. Y yo, bueno, pero ¿cómo lo hago? Me puse a averiguar, llamé hasta la prefectura, que es el ente que hace acá la renovación de los permisos de residencia. Me contestaron por correo, mandé como 10.000 correos, incluso los institutos educativos tampoco saben cómo ayudarlo a uno. Nadie sabe cómo ayudarlo a uno como extranjero, nadie. Nadie. Campus France No obviamente ya es no te fácil, ayuda. no es Campus fácil, sí. France Hay que ir solo a es en buscar la allá. información. Ajá. Ujú. Sí, hay que ir a buscar la información y tratar de entender cómo funciona esta administración francesa. Y luego Mm, encontré que sí, que yo tenía el derecho y pasé como a una plataforma del gobierno, pasé mis papeles para renovar mi visa, pasé la aceptación al curso en el que me metí, pasé la aceptación de la empresa diciendo en una carta como, sí, nosotros vamos a aceptar a esta persona en alternancia. Y lo pasé y ellos me devolvieron el dossier, me devolvieron mis documentos. Me dijeron, no, usted no puede hacer alternancia acá porque necesita tener un permiso de trabajo. Usted es wow. estudiante, no Mm, puede hacer alternancia. Y yo, sí, sí puedo. Y yo les escribí un correo, sí puedo. Yo vi en la ley que sí podía. No, no se puede. Y eso fue un intercambio de correos. Y mientras mm, que mi visa ya está expirada, ellos le mandan a uno una visa provisional, como un papelito que dice, usted está en proceso de renovar, no sé qué, pero estamos en la espera, ¿sí? Entonces con eso uno puede como que seguir en el territorio legal y seguir haciendo el proceso, porque el proceso de renovación es lentísimo. ujú. Luego de tantos correos que envié, me tocó hacer una carta escrita por mí misma, firmada por mí misma, diciendo y explicando toda la ley que había encontrado, diciendo yo tengo derecho a hacer alternancia, no tengo que pedir un permiso de trabajo, porque la alternancia para los menores de 30 años puede ir bajo un contrato de aprendizaje. Un contrato de aprendizaje es que tú vas a ganar el mínimo, el SMIC, ¿sí? El salario mínimo. Y un contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo, es un contrato de que usted va a estar en una empresa aprendiendo y trabajando al tiempo, pero formándose. Y que esa empresa aceptó aceptarlo usted para formarse dentro de la empresa y seguir Ujú, creciendo junto a la empresa. Entonces yo expliqué la ley y le dije, yo no necesito pedir un permiso de trabajo, porque eso es otro proceso larguísimo que toca hacer para los que lo tienen que hacer. Yo puedo hacer todo con mi visa de estudiante. Puedo seguir siendo estudiante. Y envié todo en la carta. Screenshot, captura de pantalla de la ley. Mandé toda esa carta, mandé todos los papeles otra vez. Y ahí sí me lo aceptaron. Ahí sí la persona que estaba a cargo de mi proceso dijo, ay, bueno, sí, no sé. Yo no sé qué habrá dicho esa persona y dijo, qué mamona esta niña. Aceptémoselo. Digámosle que sí. Entonces sí, lo logré. Pasé genial, todo, me sí. dieron mi visa, estoy haciendo alternancia. La alternancia es estar en una empresa 4 días a la semana y estar un día estudiando en el instituto en el que sea que estás o en la universidad. Pero yo hago una universidad online. Es un instituto acá que es en línea. Entonces yo hago mis módulos. Ese día que estoy acá en formación, me quedo en mi casa con mi computador, me veo todos los módulos, hago proyectos creativos, pedagógicos, que será lo que yo quería. Yo quería entrar en la pedagogía. Entonces, en esas estoy. Este es mi proceso. Ujú. Acabo mi alternancia hasta septiembre de este año. Ok, ese es entonces a corto plazo. ¿Y a Sí, largo plazo ya tienes algunas ideas o estás ahí en proceso? estoy en proceso. Toca mirar Ujú. porque como inmigrante siempre tienes que estar mirando, bueno, ahora cómo renuevo mi visa otra vez, ¿sí? ¿Qué Claro, hago? ¿Sigo toca en paralelo está estudiando? esa parte administrativa que no es tan simple y depende uno mucho de eso, Mm, ¿no? Para poder sí, proyectarse todo, a futuro. todo, Ujú. todo es dependiendo uno del estado. Entonces, no quiero seguir estudiando porque si ya es un momento en la vida de uno que uno dice, quiero empezar a hacer proyectos míos y yo ya me preparé suficientemente para decir, estoy lista para ya hacer proyectos profesionales. Entonces, voy a buscar trabajo prácticamente, voy a empezar a buscar una empresa que me quiera a mí aceptar como profesional, sin estudiar ni nada, nada de alternancia ni nada de eso, sino si la empresa con la que estoy me acepta o otra empresa y decir, bueno, ayúdenme con un titre de salarié, que ese es el proceso administrativo que hay que hacer, demostrar al Estado que la empresa quiere a Gina Montoya, que es una extranjera, para trabajar. ¿Y por qué escogió a Gina? Tiene que presentar como pruebas de por qué yo
tengo las capacidades para esta empresa que ellos no pueden conseguir en un En francés. francés. Ujú. Eso es lo más difícil. Entonces, por eso las empresas a veces son como muy reacias a escogerlo a uno, porque es como, ay, tengo que hacer un proceso administrativo acá en Francia más. Mm. Entonces, ese es mi futuro. Voy a empezar Ujú. a buscar quién me acepta, quién logra pues aceptar mi perfil, que vean que yo soy útil, que pueda yo proveer mucho a la empresa. Y ya con un titre de salarié, uno empieza cada vez a comer tiempo, mostrarle al Estado que uno trabaja, que uno estudió, y en el futuro pedir una residencia, que ya eso es más calmado porque no tengo que hacer procesos tan administrativos todo el tiempo. Claro, ok. Y entonces, si tuviéramos entonces que hablar un poco de del tema de la integración cultural, cuando ya, bueno, antes de venir a Francia, cuando llegaste, cómo fue el proceso, instalarte, etcétera. Ya en ese proceso de integración cultural, dinos tres cosas que extrañas de Colombia. Tres Listo, cosas, bueno. así mejor dicho que las tengas ahí en la cabeza, lo que más extrañas de Colombia. Listo, tres cosas. Una es la familia, evidentemente, porque pues uno acá, yo estoy con mi pareja igualmente, pero uno estaba acostumbrado a ir el fin de semana al tío, a la fiesta de la tía, con los papás ir a viajar, y acá pues ya no es tan fácil en familia, ¿no? Dos, yo diría que tal vez como la tranquilidad de sentir que soy del país, ¿no? O sea, creo que esa raíz de que uno dice, es mi país, soy libre de hacer lo que yo quiero, de ponerme a estudiar, de quedarme en mi casa, de trabajar, digamos que acá no tengo, que siempre hay un proceso administrativo que seguir, estoy muy ligada a un proceso migratorio, ¿no? Y como tercero, tal vez el servicio al cliente. Esa es una de las cosas que también me choca mucho acá, el servicio al cliente no existe. Y pues bueno, Wow. tal vez Sobre yo todo porque allá en París o en los Alentours, exacto. en Ile-de-France, claro. Claro, como yo estoy cerca de París y yo trabajo en París, aunque no vivo ahí, es muy difícil porque ellos están acostumbrados a tener tanto inmigrante y tanto turista que el servicio al cliente es muy, muy, muy malo. Entonces, si tú vas al banco, prácticamente les tienes que pedir un favor para que te abran una cuenta cuando todo es legal. Yo estoy acá Pero legal y como Ginny, todo. o sea, en el sentido en el que cuando tú eres migrante hay un servicio, es peor el servicio, ¿sí? Mm, Porque cuando dices que están acostumbrados a tener extranjeros o inmigrantes, ¿eso quiere decir claro. que lo sientes tú de esa manera? Bueno, mira que es un buen análisis que he hecho. Antes yo decía, no, si es a nosotros los inmigrantes que nos tratan así, porque pues uno no habla con el francés perfecto, no sé qué. Pero yo he visto y también entre ellos se tratan mal, ¿sí? Entre el francés y el francés se tratan mal. Entonces yo creo que es algo más como que no hay esta cultura del servicio al cliente, ¿no? De que yo estoy Como trabajando. cultural. Sí, es como cultural, como que yo Mm. estoy trabajando para el otro, o sea, está abriendo una cuenta banco en mi banco, necesito ese cliente, o sea, ese cliente me va a dar plata, o me voy a inscribir a, no sé, al servicio del celular, entonces ese cliente me va a dar a mi plata, tengo que explicarle las ofertas, porque en Colombia todo es así, tú te ganas al cliente, ¿sí? Claro. Porque es tu trabajo, el cliente es el que viene acá a buscar trabajo, a buscar Ujú. un servicio. Un servicio o Acá un no, producto. exacto, acá la cultura es como de hágalo usted solo y si no pudo, venga, yo le ayudo, pero yo le ayudo con lo básico. Y si no tengo ganas o hoy estoy de malas, pues no le voy a ayudar, Ujú. ¿sabes? Así me pasó, yo llegué el primer día acá, mi novio ya me tenía un banco que le había ayudado a abrir su cuenta y yo fui. Y la señora que estaba ahí, me dijeron que era como practicante, porque luego me explicaron, y la señora estaba estresadísima. Y era una grosería. Y había un señor delante mío, viejito, de edad, francés, y la señora le estaba tan atando las patas. Pero es que usted Mm. no entiende cómo abrir eso, cómo llenar el formulario, qué le pasa. Y yo, perdóneme, o sea, no le hablé así al señor, no sé qué, o sea, ayúdenlo. Claro. Una persona de edad. Y no lo ayudó. Y yo llegué, se quedó mirándome, ¿y usted qué? ¿Va a abrir su cuenta? Y yo, Mm. Qué perdón, o horror. sea, usted me está haciendo un favor a mí. Entonces le dije como, ¿sabe qué? Ya no voy a Ah, abrir la cuenta con usted. Y me fui horrible. y fue como, ay, pues tenaz que no abrir la cuenta con nosotros. Si me entiendes, es como que la imagen de la empresa no existe, porque incluso si la gente se queja acá, no echan a esa gente, no las echan. Acá el derecho del trabajador, como acá Francia es un país de derechos enorme.
O sea, todo es derecho al trabajador. Entonces no los pueden echar fácil. Así alguien se queje, no. Esos siguen ahí y no pasa nada. Y Ok. en cambio uno en Colombia estaba acostumbrado a que la imagen es importante para que uno pueda seguir vendiendo. Entonces, Ujú. esa es una cosa que extraño muchísimo de Colombia. Y entonces, tres cosas que no extrañas de Colombia ahora. Entonces, tres cosas. El transporte. Yo vivía en Bogotá, entonces el transporte pues es un caos, ¿no? Acá también es a veces caótico, que es ciudad, es la capital también, pero yo llego a mis destinos, no me voy a quedar bloqueada. Entonces, esa es una de las primeras cosas, el transporte. Lo segundo, tal vez sería como la inseguridad, pues Ujú, tristemente. ujú, Sí, como que uno siempre, no sé, yo me acuerdo las veces que iba a visitar a mi novio. Mi novio tenía que recogerme en carro y yo también tenía que ir en bus y no podía pedir un taxi porque si no el taxi es súper peligroso. mm, Como esas cosas que uno ya tiene en su cabeza, ¿no? Incluso unos días antes de venirnos a Francia, hicimos una cena con mi familia en un restaurante en el norte de Bogotá y nos atracaron. Imagínate. Esa antes fue de la venir despedida. solamente. Wow, Esa fue la duro. despedida. Entonces, yo Sí. creo que la inseguridad, esa es otra. Vamos, Y que es una transporte. condición que no ha mejorado, ¿no? Tal vez incluso, por ejemplo, lo del Mm, mm. transporte tal vez ha empeorado, bueno, no sabemos hasta cuándo, pero Sí, sí, sí complejo. Yo tampoco extraño para nada eso. es terrible, es terrible. Es un shock acá también. Yo creo que sería un shock volviendo allá. Entonces me dijiste, seguridad, transporte Ujú. y... Seguridad, transporte y tal vez la salud. Si bien yo soy una de las privilegiadas que, pues, gracias a Dios, mi mamá tuvo para pagarme EPS y prepagada y todo, pues, lo privado. Era complejo porque también el servicio pues a veces es malo, uno no logra pedir una cita, te atendían y era como todo afán. En cambio acá como la salud es pública y funciona, acá yo todo el tiempo soy como, ay no, me va a tocar pagar un medicamento, ¿cuánto será? No, terrible. No, no tienen que pagar nada, la seguridad se lo cubre. Y yo, ay, gracias, qué amable. Yo ya estaba Ujú, pensando que me iba a tocar sacar de mi bolsillo 200 euros ahí para pagar. No, claro, eso incluso es lo los máximo. medicamentos y todo, sí, de verdad que el sistema de salud Todo. francés es increíble. Bueno, comparando con el de nosotros, claro que sí. Y Mm. entonces, en ese sentido, ¿tú sientes, Gina, que te lograste integrar a la sociedad francesa, que estás en proceso, digamos, te interesa? Porque hay mucha gente que llega y dice, no, a mí eso no me interesa y simplemente de pronto se quedan Mm, con su comunidad colombiana, su comunidad latina. mm, Pero hay gente que sí dice, bueno, voy a ir un poco más allá y tratar de comprender cómo funciona. ¿Tú mm. sientes hoy, bueno, igual está muy reciente, pero sientes que lograste integrarte a la sociedad francesa? Bueno, yo creo que estoy en el camino. Estoy en el camino, como bien dices, no llevo tanto tiempo, llevo ya casi 2 años. Entonces estoy en ese proceso, pero tienes toda la razón. Creo que desde el primer momento que llegué acá dije, no me voy a retraer a juntarme solo con latinos o colombianos, porque eso también me cierra, ¿sí? Me cierra a querer cambiar un poco mi personalidad e integrarme a la sociedad, porque yo soy la que está haciendo venir a Francia. Yo tengo que integrarme acá. Los franceses no tienen que integrarse a mi forma de ser. Sí, entonces creo que eso es lo que aprendí en estos 2 años, que soy yo Ok, la que tengo que integrarme acá y no pedirle a ellos, que así me estrese la manera en la que algunas personas son, que cambien a mi forma de ser. claro. Entonces estoy en el proceso como de tener paciencia. Paciencia cuando pasan estas cosas, estos choques y decir como, bueno, ¿qué pasa en la cabeza de esa persona? ¿De por qué está Ujú, haciendo así? ok. Entendámoslo y ya. Muy bien, y ahora ya casi vamos terminando nuestra entrevista, primera entrevista de este ciclo que vamos a comenzar. Y te voy a hacer entonces unas dos últimas preguntas. La primera, si tienes algún consejo para aquellas personas que desean venir a estudiar acá a Ujú. Francia. Bueno, mi consejo es siempre averiguar antes de venir. O sea, yo soy una persona que buscó por todas las redes sociales, personas, contacté personas, todo, pregunté todo, ¿sí? Y por eso hoy en día puedo decir que ya en 2 años de estar acá tengo un trabajo, ¿sí? Y no tal vez por venirme, no sé, tal vez sin papeles, o por el afán de escapar, o porque Colombia está mal y todos estamos mal.
No, tal vez es como coger la calma y decir, bueno, vamos a tomar una decisión dura en mi vida, preparemos nuestro viaje migratorio. Entonces, como el consejo que le doy a todos, todo está en internet. La gente que tal vez llega acá y dice, ay, yo no sabía que existía Campus France para venirse a estudiar, uno queda como, te vuela la mente, porque uno dice, todo está en internet y nuestra generación más que todo, nosotros Ujú. conocemos cómo usar estas tecnologías, todo lo que nosotros decimos que la generación Z y Y, todas las generaciones tecnológicas que ahora somos, todo está en internet, entonces es como buscar personas que tengan tal vez el proceso profesional de uno. Tal vez si yo fuera contadora, buscar en internet, hey, ¿quién estudió contaduría en Francia? Venga y le hago unas preguntas, venga y me cuenta, ¿sí? O incluso estas mesas de trabajo es para eso, para conocernos entre todos y compartir nuestras experiencias para ayudar a otras personas. Entonces, como eso, la investigación, buscar bien lo que uno quiere acá. Perfecto, Gina. Muchas gracias por esos consejos que le das a las personas que nos están escuchando. Y para terminar, y porque de pronto no tuvimos mucho el tiempo para hablarlo, pero como decíamos al inicio, perteneces a la Mesa de Educación y Cultura, Francia-Colombia, digamos, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia de apoyar iniciativas que apoyen el arte, la cultura, la educación en el extranjero? Bueno, yo creo que una importancia es primero que vuelves a tus raíces y te conectas otra vez con tus raíces, porque si bien es difícil estar lejos de tu país, sientes que te hace falta algo, sientes que te hace falta tu gente, porque por Claro. más integrada que yo esté acá a Francia, no voy a ser francesa, nunca, porque yo tengo una manera de ser y un sentido y una vida experiencial desde mi niñez que me vuelve colombiana, ¿sí? Entonces, cuando hacemos toda esta promoción de eventos culturales latinoamericanos, nos encontramos de nuevo con gente que tal vez tiene nuestro mismo modo de pensar, nuestra misma trayectoria, entonces como que eso es un aire para el alma, un aire como para la persona misma y también promover nuestra misma cultura en una visión diferente acá en Francia. Yo lo digo, digamos, por parte de Colombia, entonces mostrar que Colombia no es solo lo que siempre se muestra en Netflix y en las series, sino mostrar que Colombia es baile, cultura, danza, incluso educación, ¿sabes? Acá me ha tocado mostrarle a la gente, yo estudié en Colombia, pero no estudié en una chocita en medio de la selva. O sea, me toca mostrarles fotos de mi universidad y decirles, mira, tenemos Increíble, universidades, tenemos edificios, sí, tenemos ciudad. Entonces ahí ya quedan como, ah, ok, no sabía que eso era Colombia, porque siempre increíble. mostramos en videos la selva del Amazonas, Claro. Cali y sus colores y flores, Mm, pero nunca mostramos los edificios, las universidades, la investigación que se hace en Colombia, los proyectos culturales también. Entonces es ujú. eso, es como mostrar un poquito de nuestra esencia acá. Muy bien, perfecto, Gina. Pues bueno, eso también es para invitar entonces a las personas que quieran Ujú, seguirnos, que quieran apoyar, que quieran también proponer cosas para esta mesa de educación y cultura, ujú. pues que están bienvenidos y que claro que estamos siempre muy abiertos a escuchar nuevas proposiciones y a trabajar juntos para que, digamos, como tú dices, Gina, podamos mostrar un poco más lo que somos aquí, porque Sí, hay cosas que se desconocen mucho aquí en Europa de nuestros países. También es verdad que de pronto en París hay una comunidad colombiana grande, pero no ujú, somos tantos como creemos y importante que esos pocos que estamos acá podamos apoyarnos, podamos encontrarnos y crear estas redes solidarias, ¿cierto? Entonces, muy importante, te agradezco muchísimo, Gina, tu tiempo, tus respuestas, tus gracias. consejos, tu experiencia, que es de ahí donde más aprendemos cuando preguntamos a las personas. Y esperamos entonces que nos veamos muy pronto para unas próximas entrevistas. Y si Ujú. alguno está interesado, no olviden por favor entonces en suscribirse a nuestros canales, a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en las redes sociales. Les recuerdo Ujú. para quienes no sepan, en nuestras redes sociales estamos como Educultura Co, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí, sí. Educultura Co, Instagram, Facebook, ahí vamos a estar publicando algunas cositas, actualidades, entonces síganos y seguimos en contacto. Les agradezco mucho su tiempo. ¿Tienes algo más que decir, Ginis, antes de que nos vayamos? No, invitarlos a que sigamos levantando el nombre de nuestros países, sea Colombia o cualquier país latinoamericano, pero levantando el nombre de nuestro país bien, haciendo las cosas bien cuando vamos a otro país a migrar. Con eso dejamos nuestra nación en una buena imagen ante los demás.
Así es, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto entonces. Chao. Chao, chao.